De estar otra vez acá con ustedes, y esta mañana vamos a seguir platicando de el tema de este mes. Recuerden ustedes que cada mes hay una serie diferente, y la de este mes tiene que ver con el evangelismo. Así que le voy a pedir que con su Biblia abra dos libros distintos de la Biblia. Vamos a empezar con Génesis capítulo 11, y después de eso vamos a hacer un salto al libro de Hechos. Así que le voy a pedir que tenga ahí a la mano los dos versículos. Yo le voy a mencionar de qué verso a qué verso vamos a estar meditando esta mañana. Génesis capítulo 11 y Hechos capítulo 2. Cuando encuentre los dos me dice amén. Amén. Génesis capítulo 11, Hechos capítulo 2. Y también le voy a pedir un favor, y ahí tal vez va a tener que buscar a alguien que está ahí cerca, pero les voy a pedir que tengan a la mano una moneda. No importa si es una moneda de quetzal, si es una moneda de 50 centavos, si es una moneda de 25, quiero que tengan a la mano una moneda. Si no tienen, no se preocupen, es solo para los que hayan traído moneda. No se las vamos a pedir de ofrenda, así que no se preocupe por eso. Porque lo que vamos a ver hoy es que estos dos versículos son como una moneda. Uno no puede ver una moneda. Si tienen la moneda, levántenla y miren uno de los lados. Si uno mira uno de los lados, no puede ver el otro. Si usted le da vuelta a la moneda, se va a dar cuenta de lo que tiene del otro lado. Si es una moneda de quetzal, se va a dar cuenta de que tiene de un lado el escudo y del otro lado tiene una palomita. Pero no podemos ver los dos lados de la moneda al mismo tiempo. O sea, aunque usted ponga la moneda así de lado, se va a dar cuenta que no es fácil ver los dos lados. Precisamente vamos a hacer eso esta mañana. Vamos a ver un lado de la moneda y vamos a ver otro lado de la moneda. El primer lado de la moneda está en Génesis capítulo 11. Y el libro de Génesis cuenta el origen de todo. Nos cuenta el origen del pecado, nos cuenta el origen del hombre, el origen del universo, el origen de las especies, el origen del mundo. Y también nos cuenta un origen que nosotros no esperaríamos encontrar en la Biblia, y es el origen de las lenguas, de los idiomas. Y pensando en eso, estuve buscando a una persona que tuviera el récord Guinness de hablar más idiomas en el mundo. Adivinen cuántos idiomas habla la persona que más idiomas habla en el mundo. ¿Quién se anima a decir un número? 15, mucho. 4 más. 9. Habla 9. Entre esos idiomas está el árabe, porque él es libanés, el francés, el inglés, el alemán, el español, el italiano, el portugués, el ruso, el polaco, el noruego y el danés. Y dice que esos idiomas los habla sin mucha preparación, sino que los puede dominar. Con esfuerzo, dice, y preparándose para una conversación, también sabe hablar hebreo, sabe hablar chino, mandarín, sueco y serbocroata. Muchas personas han tenido dudas de ¿será cierto que esta persona habla tantos idiomas? Y lo han invitado a programas de televisión y invitan a personas que hablan esos idiomas para ver si es cierto. Y demuestra que sí, es una persona que tiene capacidades extraordinarias para hablar tantos idiomas. El libro de Génesis en el capítulo 11 nos narra el origen de las lenguas. Veamos los versículos del 1 al 9 y voy a leer ahí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Es interesante, el tema de esta mañana es mi gran responsabilidad. Y vamos a ver que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está confundido. Y aquí nosotros vamos a ver en el libro de Génesis cómo es desde el origen del mundo que ocurre esto. Lo primero que nosotros vemos es en el versículo 1, y dice que tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Significaba que para los avances de Génesis 11 probablemente había una buena cantidad de personas y todas podían entenderse. Y lo que habían hecho era renegar a la voluntad de Dios. Recordemos que Dios había dado un mandamiento: fructificaos y llenad la tierra. Pero al parecer estos no estaban dispuestos a ir más allá de donde estaban, de la región en donde estaban. Así que lo que hicieron fue aglomerarse en una sola ciudad y no querían avanzar y llenar la tierra. Así que en el versículo 2 nos dice que aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar, si nosotros buscáramos un mapa, es lo que hoy es Irak. Y parece que era un lugar de muchos recursos naturales. Había ahí un gran río que es el río Éufrates, y probablemente era un buen lugar para vivir. Pero había un problema: aparentemente esa tierra no tenía suficientes piedras. Los arqueólogos han dicho que en esta época de la historia de la humanidad las construcciones eran hechas de piedra. Así que a ellos les gustaba la llanura, les gustaba el lugar en donde estaban, pero no habían tantas piedras para construir casas. Así que la solución está delante de ellos. Y vea usted lo que dice el versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Significa que usaron su capacidad intelectual para solucionar ese problema. No hay piedras, necesitamos construir casas, pues aquí hay mucho lodo, podamos coserlo, y eso nos va a dar ladrillos para poder construir. Y también utilizaron asfalto en lugar de mezcla. Y con este nuevo avance tecnológico parece que ellos tenían las capacidades suficientes para construir cualquier cosa. Y lo que se les ocurre hacer es una torre, y la torre tenía la intención de ser alta. Podemos ver cómo en Génesis nos están dando esa historia que podría decir: pero ¿por qué no lo cuentan? Porque esto es importante. Porque uno, va a reflejar el orgullo del hombre. El hombre siempre va a querer construir algo, va a querer enorgullecer su propio nombre. Y al parecer eso es algo que sigue pasando hasta nuestros días. Vamos a seguir viendo adelante. Y nosotros tenemos que entender también que cuando nosotros leemos Génesis, nos tenemos que dar cuenta que cada vez el hombre peca y se aleja más de Dios. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 3:10, cuando Adán peca y dice: me escondí. Aparentemente había una relación entre Dios y Adán, donde ellos estaban en un mismo lugar, y Adán, por el pecado, decide alejarse de Dios y esconderse. Pero cada vez esa distancia va a ser más larga. Luego tenemos en Génesis 3:23, cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén. Hay una separación física entre Dios y los hombres. Pero no solo eso, con el pecado de Caín, dice que él fue condenado a andar errante y extranjero toda la tierra. Significaba que cada vez había más distancia entre los hombres y Dios. Y en el capítulo 6, versículo 12, dice Dios, él viendo la tierra, dice: aquí toda la tierra está corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino. Tenemos aquí esa separación, y el capítulo 11 nos va a demostrar que esa separación va a llegar hasta el último extremo. La idea era que el hombre saliera del jardín del Edén, pero con la bendición de Dios, y que a donde él fuera, Dios iba a estar con él. Pero lo que ocurre es lo contrario. El hombre se empieza a alejar de Dios, empieza a irse más lejos de su voluntad, pero sin la bendición del Señor. Así que el pecado nos sigue separando de Dios. Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado. Cada vez más el hombre busca esconderse de Dios. ¿Cuántos de nosotros no evitamos hablar de Dios con familia que sabemos que son cristianos? ¿O cuántos de nosotros antes de venir a la iglesia nos escondimos de Dios por mucho tiempo? Sabiendo que Él existía, sabiendo que Él era bueno, nosotros decidimos escondernos de Él, alejarnos de Él, porque este no era el momento para buscarle. El mundo en el que estamos es un mundo que se sigue escondiendo de Dios. Es un mundo que se sigue alejando cada vez más de su presencia. Y no solamente de forma física, sino que también de forma espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en las redes sociales videos donde hay gente que se burla
no solo de la iglesia, sino que se burla de las escrituras, se burla de Dios. Cada vez buscan estar más lejos de su presencia, como que lo que quisieran es alejarse, irse a un lugar donde Dios no esté y que ellos puedan vivir de la vida de la forma en la que ellos quieren vivir. Parece que como en Génesis 6, como en Génesis 11, Dios vuelve a ver el mundo y dice: esto está corrompido y toda carne ha corrompido su camino. Y quizá la principal razón de eso tiene que ver con el orgullo. Habíamos mencionado que uno de los grandes pecados de la humanidad sigue siendo el orgullo. Vea el versículo 4. Y dice: los que estaban ahí dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos habían logrado un avance tecnológico en aquella época, lograr construir ladrillos, lograr pegarlos, pero en vez de que eso se convirtiera en algo bueno, se convirtió en una fuente de orgullo. Ellos comenzaron a sentirse orgullosos de lo que habían hecho. Ellos querían construir una ciudad y una torre para engrandecer su propio nombre, su propia reputación. Cooperaron unos con otros simplemente para hacer algo: afirmar la grandeza de los hombres. Ellos querían construir una ciudad y una torre donde ellos pudieran mantener el control y donde ellos pudieran tener el poder de todo lo que pasaba ahí. Así que para construir esta ciudad y para construir esa torre, ellos estaban apoyando en su propia autonomía y en sus propias capacidades. Y Dios está pendiente de eso. Y dice el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad. Dios está tan al tanto del pecado de las personas. En aquel momento Él descendió para ver el pecado, y hoy sigue viendo el pecado del mundo en el que vivimos. Aquí dice: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y comenzaron la obra, y nada les hará desistir. Ellos, apoyados en su propia capacidad, apoyados en sus propias habilidades, están tratando de construirse un propio nombre, una expresión de vanagloria. Y eso es interesante, porque si nosotros vemos que en el libro de Génesis, el propósito era que los hombres llevaran el nombre de Dios. Si usted busca Génesis 4, versículo 26, se va a topar con una línea genealógica, que es la de Set, y dice que nació un hijo llamado Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta ciudad, esta torre, en vez de invocar el nombre de Dios, querían invocar su propio nombre. Querían construir una ciudad donde se expresara su propia gloria. Buscaban construir una ciudad en donde no se invocara el nombre de Dios, sino el de los humanos. Y parece que así es el mundo en el que nosotros vivimos hoy. Cada quien construye su propia torre para no invocar el nombre de Dios. Nosotros podemos ver el feminismo construyendo una propia torre donde se invoque solo el nombre de las mujeres. Pero también podemos ver los movimientos LGBT y más construyendo torres donde solo se invoquen sus propios nombres, donde solo esté su propio orgullo. Es un mundo en pecado, es un mundo perdido. Y Dios está al tanto de ese pecado. Dios conoce la realidad del corazón de las personas y conoce la situación de la que cada uno está atravesando y cuál es la intención de su corazón. Ese mundo en confusión aparece allí en Génesis y Dios cumple sus propósitos a través de ellos. Vea el versículo 6 en adelante. La segunda parte del 6: han comenzado la obra y nada hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El mandato de Génesis era: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ellos estaban multiplicando, se estaban fructificando, pero no estaban llenando la tierra. Así que lo que no quisieron hacer en obediencia, el Señor lo va a hacer por ellos. El lenguaje se había convertido en un vínculo común entre todos los habitantes de Génesis 11. Y el Señor va a utilizar eso como una herramienta para dispersarlos, para cumplir su propósito. El lenguaje a veces es un puente o a veces también es un abismo.
¿Cuántos de ustedes han visto la película Titanic? Levanten la mano, sean sinceros. Más de una vez. Una de las escenas de la película que a mí más me atormentan, digamos, es que cuando el barco se está hundiendo, hay una familia que parece que son árabes o algo así, que están viendo la instrucción de la salida del barco y tienen un diccionario y están tratando de buscar qué dice la palabra y para dónde va, qué dice la dirección, si va para arriba o para abajo. Y es frustrante verlos a ellos luchar con otro idioma. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos topado con alguien que no habla español y que nosotros no podemos comunicarnos con esa persona? A veces podría ser simplemente con señas o podría ser a través de imágenes, pero es difícil la comunicación si no hablamos el mismo idioma. Lo que ocurre en Génesis es eso. Dios confunde las lenguas de las personas y ahora no se entienden. Eso que era un vínculo común entre las personas, ahora parece que no es tan así. Hay pequeños grupos que sí se entienden y van a empezar a hacer pequeñas comunidades que van a tener que buscar otros lugares para vivir porque no se van a entender con estos. Y así es como el Señor va cumpliendo su propósito y va avanzando el propósito que tenía en Génesis 9, de fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Así que a veces el idioma es un puente, pero también a veces se convierte en un abismo. La obra que Dios había hecho era un castigo, pero al mismo tiempo también era un regalo para la humanidad. Se calcula que hoy, en la actualidad, por lo menos en Asia, escuchen eso, solo en el continente de Asia se hablan 2.300 idiomas. En todo el mundo se hablan 7.100 idiomas. Aquí en Guatemala se hablan por lo menos 24 idiomas. Imagínense cómo este regalo que Dios da, que al parecer al principio es un castigo, tiene la capacidad de poder distribuir, de formar culturas, de formar civilizaciones que tienen cosas en común. Por ejemplo, si nosotros fuéramos estas 2.300 lenguas que hay en Asia, nos daríamos cuenta que aunque están en el mismo continente, hay diferencias en su cultura. Hay diferentes formas en las que se comunican, en las que celebran, en las que hacen las cosas. Eso es un regalo. A cada uno de nosotros se nos dio la capacidad de formar parte de una comunidad. En nuestro caso, Guatemala, a través del idioma español. Pero lo que queremos ver acá es que este regalo también nos dio un mundo en confusión. El milagro de las lenguas vuelve a encaminar a la humanidad en el plan original. Pero vivimos en un mundo confundido. Hay tantas personas allá afuera que están confundidas, que confunden amor con sexo. Hay personas que están confundidas, que piensan que buscar a Dios simplemente es cumplir con una u otra norma. Las personas están confundidas. Allá afuera están hablando otros idiomas que nosotros aquí no entendemos. El mundo está confundido. Cada uno trata de buscar la forma de hacer lo que quiere como puede, y va a encontrar gente que va a estar de acuerdo con ellos. Hay tanta diversidad allá afuera que nosotros también no podemos entender todo lo que está pasando. Cada grupo está construyendo una torre. Cada uno está afirmando sus propias creencias, sus propias convicciones. Así que nosotros podemos decir que vivimos en un mundo confundido, en un mundo que cada vez más se está perdiendo. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué corresponde a nosotros como iglesia hacer para que este mundo cada vez más confundido entienda las buenas nuevas del Señor? Bueno, para eso tendríamos que ver el otro lado de la moneda. Y ahora sí, hagamos un salto hasta el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a ver también los versos del 1 al 9. Si lo tiene ahí, dígame amén. De Génesis 11 hasta Hechos 2 pasan muchas cosas. Tenemos ahí el plan de Dios. Dios escoge a un hombre, Abraham, le hace la promesa que a través de su descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. El plan se empieza a cumplir, surgen los profetas, los reyes, los profetas, y aparece el Señor Jesús. Justo en el capítulo que vamos a leer, el Señor Jesús, un capítulo antes, asciende a los cielos y comienza el establecimiento de la iglesia. Así que veamos de los versos del 1 al 9. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? El otro lado de la moneda de Babel es Pentecostés, porque las lenguas vuelven a volver un elemento importante en el plan de Dios para la humanidad. Dice el versículo 2 que el estruendo que vino era como un viento recio, y eso anunciaba la venida de la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, entendemos que es primero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, la segunda persona de la Trinidad había entrado a la escena humana como un indefenso bebé. Él nace en en Belén, y tiene ahí su forma de llegar es como un indefenso bebé. La tercera persona de la Trinidad dice que llegó como un viento recio. Y esto ocurre para demostrar algo: que tanto el Espíritu Santo se podía ver, oír, incluso hablar. Y lo que aparece de los versículos 3 en adelante es algo que se conoce como el milagro de las lenguas. La manifestación del Espíritu Santo llega a través de señales físicas, y la señal física es una señal audible, es la señal de los idiomas. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre una lengua y un idioma. Y parece que lo que aquí se menciona son idiomas, porque se menciona una lista de lugares en donde se hablaban idiomas específicos. No era lo mismo lo que hablaban los árabes que los cretenses, o los de Mesopotamia con los de Capadocia. Eran idiomas, y el Espíritu Santo capacita a los discípulos para tener la habilidad de poder hablar estos idiomas para comunicarse con estas personas. Pero lo que tenemos que ver es que esto ocurre en el día de Pentecostés. Y aquí es interesante, porque Pentecostés era una fiesta que sí o sí tenían que celebrar todos los varones judíos que vivieran a 30 kilómetros alrededor de Jerusalén. Los judíos eran muy drásticos para cumplir las reglas del judaísmo, y lo que hacían era que incluso todos los varones judíos que podían hacer el viaje hasta Jerusalén lo hacían. Y por eso aquí tenemos que se refleja tantas personas de tantos lugares diferentes. La fiesta de Pentecostés marcaba el inicio de la fiesta de que habían terminado las cosechas. Era una forma de darle gracias a Dios por la cosecha de ese año. Y los que estaban ahí reunidos venían de la diáspora. Eran judíos que habían huido de Jerusalén por las guerras, por los conflictos, o que simplemente no habían vuelto del cautiverio. Así que muchos de ellos habitaban regiones al oriente, al este, al norte de Jerusalén y de Israel. Así que todas las partes de donde hubieran judíos estaban reunidas ese día. Todos bajo el mismo lugar escucharon y presenciaron el milagro. Y ese es el milagro de la comunicación. Dice el versículo 3 en adelante: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí empieza a mencionar otra vez la lista, y no voy a repetirla porque es una lista larga. Pero ¿qué queremos decir con esto? Es que cuando el Señor habla a través de sus discípulos, el mundo oye. Nosotros hemos estado hablando este mes acerca de la responsabilidad que tenemos con el evangelismo. Y alguien podría decir: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con evangelismo? Pues es interesante, porque cuando nosotros estamos hablando de las lenguas, ocurre algo. Y aquí es donde yo les pido que presten atención. Y si se pudieran quedar con algo del mensaje, que sea con esto.
Y hay que notar por lo menos dos detalles interesantes. La primera es que cuando el Espíritu Santo llega, hay un mundo confundido. Hay personas de todas las partes del mundo que hablan distintos idiomas. Y el milagro de la comunicación no ocurre haciendo que las personas entiendan el arameo o el hebreo que hablaban los discípulos. Lo que ocurre es que los discípulos hablan el idioma de las personas. ¿Se entiende la diferencia? Si el milagro fuera que todos hubieran hablado arameo, hubiéramos vuelto a Génesis 11, todos con un mismo idioma. Pero parece que los planes de Dios no son simplemente que todos hablemos y nos entendamos, sino que el plan de Dios es capacitar a los discípulos para que ellos puedan hablar el idioma de la gente. Dios dio la capacidad a los discípulos de hablar los idiomas, no le dio la capacidad al mundo de entender el idioma de los discípulos. Y eso es importante. Y aquí nosotros tendríamos que entender por qué pasa esto. ¿Significa entonces que la gente de afuera no tiene la capacidad de entender el idioma en el que hablamos en la iglesia? Sino que la iglesia tiene la capacidad de hablar el lenguaje del mundo. Decir esto nos podría hacer concluir entonces que cuando hablamos de evangelismo, no es simplemente de decirle a la gente: mira, Cristo te ama, y con eso es suficiente. Porque eso sería hablar el idioma de la iglesia a las personas. Pero parece que el plan de Dios es diferente. Es que nosotros les hablemos en su idioma. ¿Qué significaría eso? Bueno, que como hijos de Dios tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de llevar el mensaje. ¿Y qué es lo que tenemos que anunciar? Lo mismo que estaban anunciando los discípulos. Vea el versículo 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ese es el contenido de las cosas, del idioma, de lo que hablan los discípulos y que el mundo escucha. Las maravillas de Dios. Hermanos, nuestra responsabilidad como discípulos, como hijos de Dios, es hablar al mundo las maravillas de Dios. ¿Qué son las maravillas de Dios? Bueno, para cada uno podría ser diferente. Las maravillas de Dios podrían significar lo que Dios ha hecho en mi vida, con mis vicios, lo que Dios hizo en mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio. Parece que hablarle al mundo no es tan complicado como nosotros nos imaginamos, porque a veces eso se convierte en una excusa para no evangelizar. A veces podemos decir: hermanos, hay que evangelizar. Sí, pero es que yo no soy pastor. Sí, pero yo no sé de Biblia. Bueno, parece que no hay que ser expertos en Biblia para poder hablar de las maravillas de Dios. No hay que ir a estudiar a un seminario, ni hay que tener una preparación para hacerlo. Simplemente es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Los discípulos ese día lo que hicieron fue dar testimonio de lo que ellos habían visto. Hace 50 días habían crucificado a Jesús y el mismo Jesús resucitó 3 días después. Ese era el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje que usted debe predicar? Anunciar las maravillas de Dios podría ser algo tan sencillo como decir: pues yo ya no digo tantas malas palabras como antes. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y contarle a las personas lo que pasó. Anunciar las maravillas de Dios podría significar contar: pues yo ahora, antes de comer, doy gracias por los alimentos, porque entiendo que vienen de Dios. No es el mundo el que habla el idioma de la iglesia. Por eso a veces la gente, cuando nosotros los invitamos a la iglesia, se espantan de que aquí se aplaude, de que aquí se canta, de que aquí se salta, porque ellos no hablan el idioma de la iglesia. Pero también creo que no hacemos mucho cuando nosotros no hablamos el lenguaje del mundo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad
de contar lo que pasó en su vida, de contar lo que el Señor hizo. Hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años, hace 3 meses. ¿A quiénes? Bueno, primero quizá con los de su casa, sus hermanos, sus papás, sus sobrinos, sus hijos, quizá con los compañeros de trabajo. Quizá uno va en el carro, los que trabajan en un camioncito, en un pick-up, y poner una emisora cristiana y decir, pues, ¿por qué tenés eso ahí? Y contar, simplemente contar. El Espíritu Santo sigue actuando el día de hoy, y Él puede utilizar ese simple mensaje para traer a algunos a los pies de Cristo. Es que no somos nosotros los que convencemos, sino que es el Espíritu Santo quien lo hace. ¿Y qué quiero decir con todo esto, hermanos? Es que cuando nosotros vemos esa moneda que tiene 2 lados, nos damos cuenta que en uno de los lados se nos presenta un mundo en confusión, un mundo que no se entiende. Pero del otro lado de la moneda, nosotros tenemos el milagro de la comunicación. Eso que en algún momento había sido un abismo entre poder comunicarnos, el Señor hizo el milagro para que eso fuera un puente, para que nosotros pudiéramos llevar el mensaje. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí vivimos en un país privilegiado. En ningún otro país de América Latina hay tanto porcentaje de cristianos. Algunos se atreven a decir que en Guatemala hay por lo menos el 50% de la gente es cristiana. Pero cuando nosotros vemos los niveles de desnutrición, cuando vemos los niveles de corrupción, cuando vemos los niveles de impunidad, de injusticia, parecería que eso no corresponde. No es posible que el 50% de los guatemaltecos vivamos bien y que el otro 50% tenga el país como está. No, la verdad es que somos culpables los cristianos también en esas estadísticas. Y a veces nosotros nos conformamos con decir que otros lo hagan. Somos tantos cristianos que algunos deben de estar predicando. Esta iglesia no, otra iglesia que lo haga. Nosotros aquí tenemos la bendición de tener una iglesia a la par. Y podríamos decir que ellos evangelicen, nosotros aquí estamos bien. Pero lo cierto es que es una comisión, no para una iglesia, no para un pastor, no para los misioneros. Es la comisión para todos, discípulos, nuevos o viejos, maduros o inmaduros, cristianos buenos o malos, santos o pecadores. La comisión nos incluye a todos. Incluye al recién convertido, pero incluye a aquel que tiene más de 30, 40 años de ser cristiano. La gran comisión no es una gran sugerencia, sino que son las palabras de Jesús. Es la encomienda que nos dejó a nosotros, de ir y enseñar. ¿Qué cosa? Sus palabras. ¿Y cómo voy a enseñar de sus palabras si yo no sé qué dijo Jesús? Bueno, ahí tengo una tarea, aprender las palabras de Jesús. El mundo allá afuera está confundido y probablemente cada vez más se va a ir confundiendo. Vivimos en un mundo altamente comunicado, todos tenemos teléfono y parecería que estamos comunicados inmediatamente, pero cada vez nos entendemos menos. ¿A cuánto nos ha pasado que a veces mandamos un mensaje y esperando una respuesta y nos mandan un emoji con una manita? Tenemos la posibilidad de comunicarnos inmediatamente, pero no nos estamos comunicando, no nos estamos entendiendo. La responsabilidad es nuestra, hermanos. La responsabilidad es de cada uno. Y muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida cristiana sin haber alcanzado a ninguno para Cristo, ni a los nuestros, ni a nuestras familias, ni a nuestros hijos. Yo creo que cada uno de nosotros hoy tiene que evaluarse y decir: Señor, si yo creía que yo no tenía la capacidad de evangelizarme, significa entonces que tu Espíritu Santo no está en mí. Porque Él nos capacita a cada uno de nosotros para hablar
el lenguaje del mundo. Le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos. Y que cierre sus ojos primero para pedir perdón. Y esta mañana seamos claros con el Señor y digámosle: Señor, perdóname si yo no he hablado tanto como debería de hacerlo. Señor, perdóname si yo me he excusado diciendo que yo no puedo. Yo no sé cómo hacerlo. Señor, perdónanos, porque siendo una iglesia grande, Señor, no hemos crecido. Señor, perdónanos porque teniendo un pastor que nos enseña, no somos capaces de abrir nuestra boca. Señor, perdónanos porque quizá la gente de mi trabajo, de donde estudio, o mi misma familia, Señor, saben que soy cristiano, pero no me ven comportarme como uno. Señor, perdóname si con mis palabras y con mis hechos he ensuciado tu nombre. Pida perdón, hermano, porque estoy seguro que ninguno de nosotros se salva. Pida perdón si, como yo, le ha dejado la responsabilidad a alguien más, que otro lo haga. Y ahora, pida la ayuda del Señor. Dígale: Señor, me cuesta, me da miedo, me da vergüenza, me da pena, no me animaría, pero ayúdame. Es que ni siquiera tengo que llevar mi Biblia para hacerlo. Solo con contarles lo que tú hiciste en mí, solo con contarles cómo me has cambiado, solo con contar cómo has cambiado a mi familia, solo con contar cómo me has bendecido en el trabajo, en el negocio. Tú puedes utilizar eso, Señor, para traer a otros a Cristo. Ayúdame. Señor, dame el coraje, quítame la vergüenza. Y ahora le pido que se ponga de pie y que oremos por buscando de Dios, por su iglesia. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdanos como iglesia a despertar en nosotros un espíritu por evangelizar. Despierta en esta iglesia, Señor, un hambre por hablar a otros de lo que tú has hecho. No ore por el vecino, no ore por otro, sino pida por usted. Que usted sea el instrumento que Dios utilice para traer a alguien a la iglesia. Pero antes de traerlo a la iglesia hay que contarle que somos cristianos. Hay que contarle lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hay que contarles cómo Cristo nos cambió. Ahora sí, dígale: Señor, oramos por los no alcanzados. Señor, cuánta gente allá afuera se está muriendo sin conocerte. Señor, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos niños, Señor, están yendo al infierno porque nosotros no abrimos nuestra boca. Señor, en mi colonia, en mi barrio, mis
vecinos, Señor, mi propia familia, mis primos, mis primas, mis sobrinos. Ore por ellos y pídale al Señor que les dé una oportunidad. La oportunidad de escuchar el Evangelio, pero no de un misionero, no de un predicador, no de un pastor, ni de usted. Señor, esta mañana estamos delante de ti como iglesia, presentándonos, Señor, sabiendo que somos responsables, Señor, de que no evangelizamos. Tú nos diste la capacidad, tú nos diste tu espíritu, y con él tenemos, Señor, la fuerza para hacerlo. Nosotros lo hemos callado, Señor. Nosotros lo hemos escondido. Nosotros hemos evitado hablar de ti, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad. Perdónanos. Pero también, Señor, oramos para que tú renueves en nosotros el corazón, que nos des un corazón quebrantado, Señor. Un corazón que le duela, Señor, que otros se estén perdiendo. Señor, ayuda buscando de Dios. Yo incluido, Señor. Que cada uno de nosotros hablemos de ti. Que contemos lo que tú has hecho, Señor. Y que tu infinita misericordia, Señor, tú utilices ese esfuerzo tan pequeño para que otros te conozcan. Señor, esta mañana hemos estado conversando sobre la responsabilidad que tenemos delante de ti para comunicarnos con las personas que no entienden el idioma que nosotros hablamos. Señor, oro por cada uno de mis hermanos para que salgan de aquí fortalecidos, convencidos de que en ellos también está el poder, de que en ellos también está la capacidad de tu Espíritu, Señor, para hablar. Despídenos ahora, oh Señor, en tu nombre. Guárdanos con tu diestra de poder. Vela por nosotros, Señor. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.